día más a las obras del mejor templo del mundo, del mejor estadio del mundo. Hoy es 21 de junio, bienvenidos. Bueno, encima tenemos a este. Acaba de llegar esta personita ya de Fuerteventura. Viene más rechoncho, ¿no? Bueno, así que nada, cruzamos. Tenemos preparada una nueva guía simple aquí en la esquina de la Torre B. Está todo preparado, parece que ya le han dado la vuelta al chorizo de Campofrío. Y están todas las grúas con los puros sacados. Tenemos esta y la otra, que es la más pequeñita, que es la que mueve en la parte inferior. Y Effective Wonder, tenemos ya la guía totalmente preparada. Bueno, ahí están retocando un poquito nuestros compañeros, los operarios. Parece que están con la pistola neumática. Dale que te pego. Nosotros seguimos. Siguiente parada, la Torre B. No. Hola. Toda la grada prefabricada que acaban de quitar. Brutalísimo. Demol ahora mismo está en pleno rendimiento aquí en Santiago Bernabéu. Mirad todas las gradas prefabricadas que hay. ¿Qué pasa hoy aquí? ¿Qué pasa? Que yo pongo el trípode en el suelo y sigo ocupo calzada. Pero estos, es que mirad lo que queda libre de esta parte de aquí, de la acera. ¿Esto qué es, por favor? Y a estas no las dicen nada, ¿no? Como no hablan. Y aquí vemos estas piezas blancas todavía que siguen haciendo para formar la estructura, para seguir haciendo la estructura de la Vica Corona aquí a su paso por la Castellana. Aquí están estos pedazos de cracks. Continúan trabajando en hacer las estructuras para subirlo encima de la Torre B. Qué pedazo de cracks, ¿eh? Es que no paran ni para almorzar. Y nos adentramos en el misterioso mundo de Castellana, de la Castellana. Y ahí vemos cómo continúan todavía los gatos hidráulicos, los cables de izado, de momento aguantan. Hoy no me paro aquí porque no se ve nada con los vestuarios, así que avanzamos de Castellana. Otra toma espectacular aquí desde la Castellana, donde vemos y observamos que están trabajando en esos acoples amarillos provisionales, donde se utilizaron para hacer ese pedazo de izado aquí en la Castellana. Y a día de hoy, 21 de junio, continúan trabajando para dejar totalmente fija esa viga museo en esas 6 sujeciones que tenemos tanto en el lado norte, la parte central, como en el lado sur. Y mirad cómo han puesto ya chapa de acero colaborante en la parte interna de la viga museo. Ya sabéis que la parte superior, en el techo, está totalmente puesto ya en todos los lados, tanto el lado norte como el lado sur. Y ahora mirad cómo van avanzando. Ahora mismo, a día de hoy, están simplemente más o menos por la mitad. Y bienvenidos a Honduras, bienvenidos un día más a la Torre C, donde estamos aquí visualizando. No podemos visualizar nada porque está el manipulador en medio, se lo van a llevar. Así que nada, giramos a la derecha y ahí vemos cómo estestán todavía trabajando en esas planchas, esas bases que van a subir a esa parte de allí. Ahora lo veremos mucho mejor, como ya sabéis, esa parte de donde en ese ladito están colocando nuevas escaleras, nuevos tramos de escaleras. Parece que hoy no han hecho nada en ese sentido, están trabajando. Parece que están impregnando algún elemento, como por ejemplo algún antioxidante. Y ahí vemos la esquina de la Torre C totalmente techada ya, totalmente tapada. A día de hoy, 21 de junio, ayer faltaba un poquito, pues mirad hoy lo que queda, ya está todo completo. Tengo unas ganas de subir a las alturas. Al final del vídeo, si te quedas, vas a ver las alturas. Sí, hoy me apetece. Y llegando ya, abandonando Castellana, llegando aquí a Torre C y casi llegando a Rafael Salgado, os dejo este pedazo de plano, tanto en modo angular, tanto de la Castellana como de Rafael Salgado, y esa viga museo que todavía siguen trabajando en ella. De momento no han quitado los cables de izado ni los gatos hidráulicos y continúan esos pedazos de cracks. Ahí vemos. Ahí mismo me da el reflejo en el sol, y no consigo ver qué es lo que están haciendo, pero parece que están ahí con los pernos dando ese par de apriete necesario. Bueno, nos adentramos en el misterioso mundo de Rafael Salgado, donde ya sabéis que están incorporando, por prohibida, están incorporando nuevas piezas en este lado de aquí. Ya sabéis que de momento, ahora mismo estarán colocando uniones, bases y demás. De momento está así. Continúan trabajando en la instalación de conexiones aquí en el fondo norte, esas conexiones entre guía y guía. What in the night? Jesusillo, que esto aquí dice que son lamitas pequeñas. Lamitas pequeñas aquí en el fondo norte, ¿no? ¿O qué son? Pues no sé si son lamas, pero vienen en los mismos carros. Parecen conexiones. Prohibido el paso, tara de 120 kilos. ¿Qué es esto? Una imagen desde aquí, otra desde aquí. Tienen como conexiones arriba y parecen pequeñitas. Bueno, lo son. Y es como, vamos a ver en la hoja que pone. De momento veo esto, obra
o 488 Estadio Santiago Bernabéu. Es como que aquí arriba indica dónde van a ir puestas. Bueno, sea lo que sea, decídmelo en los comentarios qué es lo que creéis que puede ser. Otro zumaco aquí a las nuevas piezas que acaban de llegar en el fondo norte. Y seguimos, continuamos, seguimos visualizando aquí en el medio de Rafael Salgado todo el fondo norte, donde ya sabéis que están demoliendo ahí como Pedro por su casa. Están ahí como las máquinas a sus anchas, dando justo detrás de estas plataformas. Y mirad esas escombros, como siguen sacando escombro del interior. Como siguen trabajando en las uniones recién instaladas. Y más lamas que hay ahí esperando por las ser izadas aquí en el fondo norte. Si alguien tiene una casa aquí en Rafael Salgado, que me deje subir un segundo para tomar imágenes. Más lamas, más lamas, más lamas. Parece un jugador de fútbol, más lama. Y aquí vamos llegando a la torre de Tower D de 14ª, donde ya sabéis que esta mañana hemos visto el izado del cordón superior en la parte del lateral este. Ahora lo vamos a ver, tenéis un directo aquí en el canal por si queréis verlo, cómo se ha subido. Ya han quitado hasta los apoyos y todo, donde estaba esta mañana sujeto, apoyado esa pedazo de pieza. Y ahí veis indicios de que está todavía enganchado esa grúa con el cordón superior que han subido hoy. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Mucho polvo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Se está incendiando algo? Bueno, ya estamos casi en el centro de Padre Damián. Vemos como todavía están trabajando en la última pieza, esa pedazo de conexión, ese cordón superior que acaban de incorporar en el día de hoy, ya sabéis, directo en el canal. Y donde continúan trabajando aquí en la tripa del nuevo edificio, incorporando nuevas piezas. De momento está dejando ahora mismo la grúa, una de las LR. Están dejando otra pedazo de pieza ahí en el interior, lo que pasa es que no la podemos ver. Solicitaré permiso para entrar justo dentro del edificio y poder grabarlo. Y una hormigonera que se marcha, están hormigonando en la parte superior de la planta del nuevo edificio. Ahí vemos esa última planta del nuevo edificio. Ahí va, que más asusta. Vamos llegando a Sagrados Corazones. Ahí vemos cómo están trabajando en la incorporación de chapa en esa parte de ahí. Esta zona de aquí que ahora mismo están hormigonando. Hay uno fratasa, otro con el vibrador neumático y otro con la manguerita proyectando hormigón. Vale, ya estamos en Sagrados Corazones. Mirad cómo están subiendo una pedazo de viga. Bueno, no la veo ni yo. A ver. Bueno, ahora cuando suba os lo muestro. De momento ya sabemos que están hormigonando en esta parte de aquí. Zumaco ahí. Giramos a la izquierda, están colocando más chapa de acero colaborante en esa planta de ahí. Siguen colocando más chapa también en el futuro Skybar de la Torre A. Y siguen incorporando nuevas piezas, piezacas en el interior del nuevo edificio.
Aquí en Padre Damián, de momento la estructura la vuelven a bajar. Parece que se han arrepentido y la vuelven a bajar. Abandonamos Sagrados Corazones, donde hoy no tenemos ningún material acopiado, ninguna pieza acopiada. Y nos venimos para Concha Espina, última parada antes de subir a las alturas. Todo demolido, todo lleno de escombros. Parece que están tirando de nuevo el Santiago Bernabéu. De momento llegamos aquí a la Torre A, y en la Torre A no han hecho agujeros. Ya sabéis que en la Torre D han hecho esos dos agujeros, hicieron esos dos agujeros, quitaron los dos anillos inferiores, y aquí en la Torre A lo mejor son 3 anillos, porque ya sabéis que va todo en pendiente. Castellana, todo esto está en pendiente, el Bernabéu. Esas torres son más altas que las torres de allí, así que a lo mejor aquí tienen que quitar 3 anillos, pero de momento nada de nada. Otra vista ahora desde la parte más baja del futuro Skybar, desde el suelo, y ahí vemos como esa chapa de acero incorporada en la parte central, la parte del medio ahí en el futuro Skybar. De momento no parece que haya mucho movimiento en el día de hoy, no vemos ninguna jaula, ninguna plataforma, y ya sabéis que al fondo esta es la esquina más retrasada. De momento no han colocado, no han techado con esa primera capa como han hecho ya en todas las esquinas. Parece que esta es la más retrasada, y yo diría que la segunda más retrasada es la Torre D. Seguimos teniendo esas escaleras ahí al fondo acopiadas, justo debajo de la Torre A. De momento no las han subido, ¿os acordáis ayer cuando las veíamos? Y un día más llegamos aquí a la puerta de acceso hacia el interior, esos camiones que siguen entrando hacia el interior. Ahí vemos cómo está uno haciendo maniobras para entrar, a ver si desaparece y podemos ver un poquito lo que hay desde aquí, esta parte. De todas formas, desde las alturas me da a mí que hoy vamos a ver muchos avances. Ahí vemos al fondo esos palcos del primer anfiteatro, donde sabéis que están demoliéndolos, ¿no? Sabéis que están demoliéndolos, hasta incluso las escaleras de acceso, esos palcos triangulares que están en ese lado, los están demoliendo. Ahora cuando subamos a las alturas lo veremos mucho mejor. Hay un zoom, ahí va ahí con la furgoneta, un zoom, ahí vemos las máquinas que hay en el interior. No se puede hacer mucho porque pasan mucha maquinaria. A ver ahora, no, dile un push. Última parada, fondo sur, donde vemos que están ahí abajo colocando nuevos refuerzos. Ahí vemos a ese soldador con los operarios al lado. Refuerzos entre costillas y costillas, donde ya sabéis que están todas las guías dobles y sencillas en la parte frontal. Aquí en la fachada del fondo sur está parte de Concha Espina, donde ya sabéis que están todas puestas. Y ya lo único que falta es colocar en las esquinas, donde la viga corona, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Así que nos vamos para las alturas. ¿Os venís? Venga, acompañadme. Espera, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a las alturas. Hoy es 21 de junio, martes de 2022. Seguimos aquí en el Santiago Bernabéu después de haber visto ese pedazo de izado del cordón superior en el lateral este. Tenéis el directo aquí en el canal. Y ahora mirad lo que hay en nuestras mentes, en nuestras cabezas, en nuestros ojos. Van a subir la segunda guía sencilla a la parte inferior de la viga corona, aquí a su paso por la Torre B de Bernabéu. Sí. Mirad cómo están preparando todo, ultimando todo. Estas imágenes nunca las podemos captar porque siempre las vemos detrás de la valla, como Rafael Alonso. Y mirad cómo le acaban de dar la vuelta como un chorizo de campo frío, ahí lo veis. Le acaban de dar la vuelta, ya está totalmente preparado. Lo único que falta es que quiten esta grúa del medio, que es la que ayuda a dar la vuelta a la guía, al faldón, al soporte, como queráis llamarlo, y ¡boom! A subirlo a este lado de aquí. Tenemos movimiento en la torre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, papito? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, en serio, te estoy diciendo que ¿qué es eso? Parecen andamios. Y lo de la caja gigante no sé qué es. Cartón. No sé qué es. Estoy rayado. Subimos la mirada. ¿Y qué observamos? Mirad lo que estamos observando en el interior del Santiago Bernabéu. Mirad lo que están haciendo en los palcos. Están demoliéndolos totalmente. Esos palcos triangulares también. A ver si consigo nitidar la imagen. Ahí está. Mirad lo que están haciendo. Están con el pica pica demoliendo las escaleras del último anfiteatro. No, ese es el... A ver. Ese es el primer anfiteatro, perdón. Ese es el primer anfiteatro. Están demoliendo las escaleras ahora mismo. Brutal. Si giramos la mirada hacia la derecha, ahí igual están unos compañeros suyos trabajando en la zona.
y están demoliendo a tope esa parte de ahí. Brutal, es increíble, ¿eh? Mirad cómo están dejando, por eso estaban quitando los asientos, porque iban a demoler y quien avisa no es traidor, están demoliendo. Y aquí tenemos todo el interior, todo lleno de material, mirad, todo lleno de material. Esta es la esquina noreste y vemos que están colocadas todas las piezas necesarias para seguir instalando esas bandejas, que hasta hace pocos días habían 6 instaladas. ¿Qué ha sonado ahí? Habían 6 instaladas y de momento ahí vemos que lo único que están trayendo son más material para seguir con el acople de esas nuevas bandejas, esa instalación del césped retráctil. Increíble, ¿eh? Cómo se ven los raíles por donde van a transcurrir las bandejas, nuestras queridas bandejas. Esto en un futuro diremos, esto yo lo he visto gracias al canal de JR. Sí, lo he visto gracias al canal de JR. Está justo en el interior. Continúan sacando grada del interior. Ahí vemos, acaban de descolgar una y esto lo están sacando todo del interior. Seguimos, no paramos. Mirad esta parte de la pica corona, su terminación con esa guía simple en el día de ayer instalada, ya sabéis, lo pillamos aquí en riguroso directus por la tarde y mirad cómo está totalmente colocada ya sabéis, uno de estos apoyos va ahí, otro en la parte superior, esta de aquí, ya sabéis que va a ser en el futuro Skywalk, al igual que las otras. Vamos a verlo, ahí está. Las otras que tenemos ya instaladas están totalmente puestas en el suelo del Skywalk. Esta pasará lo mismo en un futuro, no os preocupéis que esto no se va a quedar así. Y si bajamos la mirada, ya sabéis que la conexión que tenemos justo debajo, esta conexión gris, es la que hace lo que decimos, hace unión, hace conexión entre la costilla y las guías simples. Ahí la tenemos, esa es la que va a haber en todas las guías y así quedaría. Ahora van a colocar otra guía y van a hacer el mismo proceso. Si ya sabéis, si queréis ver cómo hicieron este izado, esta maniobra, tenéis el vídeo en el canal, tenéis un timelapse por si queréis verlo rápido, o tenéis un directo por si tenéis tiempo y queréis verlo. Y aquí a los pies de la torre B tenemos las conexiones que van a ir colocando estos días en las guías que van intercalando aquí instalando en la pica corona a su paso por la torre B. Estas son nuestras queridas amigas. Subimos la mirada, sí, subimos la mirada. ¿Qué observamos? Aquí vemos cómo siguen trabajando en la instalación de orejetas en la parte superior, perdón por este dedo, la instalación de orejetas en la parte superior del Skywalk. Aquí este techo, este futuro techo del Skywalk, donde vemos que este soldador, nuestro queridísimo amigo soldador que está a las alturas, sigue trabajando en instalar las orejetas, y a su paso, mientras que van instalando las orejetas, mirad lo que están haciendo, están pintando. Es decir, como no se dé prisa el soldador, le van a pillar, y como le pillen, le rebajan el sueldo, porque claro, tiene que darse un poquito de prisa. El Bernabéu tiene que estar cuanto antes. Ahí vemos esa marca en este lado de aquí que indica que están pintando. Ahí mismo no está el trabajador, ahí vemos el trabajador, pero ya les he pillado antes. Luego en el vídeo de los detalles lo vais a ver cómo están pintando en ese lado de ahí. Además, el contraste se nota, una línea más blanca que otra, una como oxidada vieja, la de la izquierda más blanca. Puerta 20, mirad lo que están haciendo en la puerta 20. Mirad lo que están haciendo en la puerta 20. Están construyendo otro tabique, como han hecho aquí en este lado. Ahí lo vemos. Ya están empezando a construir. Mientras que uno dice, a ver, tenéis que poner aquí, aquí y aquí. Otro coloca cemento y otro coloca ladrillos. Todo bien organizado. ¡Viva ESB! ESB. Y ya tenemos el primer visitante del camino del Skywalk. Ese Skywalk 360 grados. Mirad. Esta es la primera persona que lo ha usurpado, inaugurado. De momento los paraguas y los cables de izado resisten. Como diría la canción, resistiré. Pam, 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 pam.
Y por supuesto en Castellana ya han subido la viga museo, pero no cesan los trabajos, no cesan. Ahí seguimos viendo nuevo material, nuevas maquinarias y el montón de piezas blancas que tenemos para seguir formando esa estructura en la viga corona. Ahí vemos todas las piezas súper acopiadas. Incredible is poco. Ahí hacen las estructuras y luego las suben desde aquí. Seguimos haciendo el paneo hacia arriba y vemos como esa máquina, ese pica pica de demol se encarga de demoler esas gradas antiguas. Ahí vemos, fíjate, sin ningún tipo de apoyo, ¡boom!, a pelo, la desmontan y la demuelen. Y si seguimos subiendo la mirada, cubiletes de hormigón, más grada para desarmar, para demoler, contenedores y muchas piezas, esas bases que van a ir en el elevador de servicios en la Torre C. Y todo esto es lo que vemos desde Castellana Torre C. Esto es increíble, Estas vistas se merecen un like. Yo ya le he dado, Yo ya le he dado. Parecen láminas de protección para el suelo, ¿no? ¿O qué? Ya sabéis, tenemos totalmente techada ya esta esquina de la Torre B, ahí lo vemos. Todo bien comprobado, todo bien visualizado. De momento faltan algunos cachititos por colocar esa chapa, ahí vemos. Eso es de la izquierda, que esa es toda la parte de las riostras que cubren la cubierta oeste. La cubierta oeste, que de momento sigue igual, no han colocado ninguna lama, sigue esa primera capa y segunda capa. De momento no tenemos a ningún operario en la zona. Tenemos más chapa ahí esperando a que se hicen. Muy importante los toy, muy importante. Y lo que están haciendo en la cubierta es colocar más planchas y a ver si nos fijamos bien, están incorporando también aislante. En el vídeo los detalles se va a poder ver, se va a poder apreciar. Pero ya os digo que están colocando aislante. Mira, ahí se ve la lana de roca. A ver, que no se me vaya la imagen. Ahí. Lana de roca, ahí la vemos en el suelo, donde los operarios. A la derecha, donde la grúa amarilla, el plumín de la grúa amarilla. Ahí vemos lana de roca. Y vemos cómo los operarios están interponiendo ahí, están intercalando, instalando lana de roca en la cubierta este. Así que, bueno, parece que alguno está enfadado porque le pega. Ahí está, pega al suelo alguna patadita. Esos son los que estén enfadados, sino que están colocando la lana de roca y están a toda mecha con la cubierta este a día 21 de junio. Porque si seguimos bajando la mirada, aquí estamos observando ya nuestra queridísima cubierta sur. La cubierta sur, que es mi preferida. ¿Por qué? Porque siempre he podido verla, visualizarla desde aquí. Y aquí vemos a los pedazos de cracks trabajando todavía en la zona. Parece que están colocando los raíles en la parte superior más cercana al terreno de juego. Y si queréis verlo, aquí están las flamas totalmente puestas. Vamos a ampliar un poco el zoom y ahora... Perdón, vamos a alejar un poco el zoom y ahora ampliamos. Ahí vemos. Tenemos dos filas en la parte más exterior, en la cara más externa de la cubierta sur. Dos filas puestas. Y parece que 4 lamas en la parte superior de estas dos filas. Ahí lo vemos. 2 filas llevamos puestas, más un sector de la tercera. Y ahí en el suelo tienen esperando más lamas todavía. Ahí las vemos. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de sus obras. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao. A la Madrid, os I love you. Nah, no, nah, no, nah.